Asalamu alaikum, paz y bendiciones. ¿Y con quién se quedan los hijos? Esta pregunta me la han hecho varias veces y creo que ya es momento de hacerles un video al respecto. Y esta no va a ser una respuesta como simple y directa, que sea como una sola opción y ya, porque no es así. Vamos a hablar de muchos detalles y aristas. Y pues muchas gracias por escucharme. Recuerden que a mí me gusta empezar mis videos con una dua, así es que espero que Allah, Dios Todopoderoso, les dé salud, me las bendiga y les dé éxito en esta vida y salud. La salud es tan importante. Amén. Pues bueno, ¿con quién se quedan los hijos? Mis niñas hermosas, aquí hay muchos puntos de vista, muchos lugares desde donde verlo. Primero que nada, una cosa es las leyes del Islam, o sea, las leyes que Allah, Dios Todopoderoso, ha dictado, y otra cosa diferente es lo que pasa en el mundo, y en diferentes partes del mundo va a haber diferentes legislaciones. Entonces debemos ser cuidadosas a la hora que vamos a tomar la decisión de casarnos, porque ciertamente con el matrimonio también existe la posibilidad del divorcio, y no es que nadie esté buscando divorciarse. Toda la gente nos casamos con la idea maravillosa, romántica, de quedarnos casados y de quedarnos así y que todo sea maravilloso, pero no siempre las cosas salen como queremos y como esperamos. Entonces hay que estar siempre preparadas para lo que puede pasar después. Entonces vamos a empezar en primer lugar por hablarles. Este video va a ser así. Les voy a hablar como del matrimonio en el Islam, rápidamente, de cómo pueden legislar ciertas cosas antes de casarse. Después, cuáles son las leyes del Islam con respecto al divorcio y a los hijos. Después les voy a hablar de la cultura, una cultura como general, pero que obviamente no aplica a todos. Y después llegaremos a las conclusiones, así es como lo vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre el matrimonio. El matrimonio en el Islam, antes de casarnos, nosotros con la pareja, con nuestro prometido, vamos a establecer como las reglas generales de qué es lo que queremos en la vida. Como, sabes que yo tengo hijos y mis hijos van a vivir conmigo. Son como una plática de las cuestiones generales de cómo vamos a vivir durante el matrimonio. Como que establecemos cuáles son nuestras prerrogativas, las cosas más importantes, más indispensables para nosotros. Entonces, normalmente aquí se le da la oportunidad a la mujer de que ella ponga ciertas restricciones, límites o deseos. Por ejemplo, cuál quiere que sea su manutención mensual. Esos son ejemplos. Por ejemplo, el decir que ya quiere ser la única esposa, o si ya son dos esposas, que ya no hay una tercera. Por ejemplo, que ella quiere que sus hijos de su matrimonio anterior vivan con ella, o que quiere vivir separada de sus suegros. Hay muchas cosas que ustedes pueden establecer. Hay personas que han pedido, ok, yo quiero que mi esposo deje de fumar, ¿no? Y le doy 1 año para dejar de fumar desde que nos casemos. Hay muchas cosas que ustedes pueden establecer. Eso depende de ustedes, ¿ok? Depende de ustedes, de lo que negocien, hablen con esta persona y obviamente con su wali, que es quien les va a ayudar a hacer estas conversaciones. Usualmente las familias se sientan y platican todos, ¿no? Porque en el Islam se considera como la unión de 2 familias, no solamente de 2 personas. Entonces esto suele ser algo así como bastante complejo y enriquecido. Nosotras como mujeres conversas tenemos una desventaja muy grande porque nuestras familias no son musulmanas, no tenemos un wali dentro de nuestra familia que sepa cómo fungir como un wali. Estamos en una situación que de por sí estamos en una situación vulnerable, siendo conversas, no conocemos bien la religión, es toda una situación vulnerable y por eso debemos ser muchísimo más cuidadosas. Ahora, vamos con las leyes del Islam con respecto a los hijos después del divorcio. Después del divorcio en el Islam está establecido, la ley de Dios es que está establecido que los hijos deben quedarse con el miembro de la pareja que sea más religioso. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que
tu ex esposo musulmán no practica, bebe, fuma y anda por ahí de mujeriego, entonces absoluta y definitivamente, si tú eres una mujer que practica, que reza y una mujer creyente, absolutamente los derechos de los hijos, de la custodia de los hijos están contigo. Sin embargo, recordemos, y esto aplica para absolutamente todos los casos, bueno, no absolutamente todos, pero digamos para la mayoría, es que está absolutamente prohibido romper los lazos familiares. Esto es muy importante. En el Islam está absolutamente prohibido el negarle a un padre o madre el acceso a sus hijos. Esto es algo que, así como ustedes ven las prácticas aquí en América Latina, donde muchas mujeres abusan de que las leyes nos protegen más a las mujeres como madres, aunque socialmente la sociedad nos exige más a las mujeres como madres, la verdad es que legalmente las mujeres en algunos lugares de América Latina tenemos muchísimo más derechos con de mantener a los hijos con nosotras, de mantener la custodia de los hijos. Y muchísimas mujeres abusan de eso y no permiten a los padres tener acceso a sus hijos, lo cual en el Islam es un pecado gravísimo, gravísimo. O sea, el no permitir que tus hijos tengan relación con su familia es algo muy grave. Ya sean sus tíos, sus padres, sus abuelos, o sea, eso es algo muy, muy malo en el Islam. También está absolutamente prohibido que cuando tú te divorcies y sabes que estás embarazada, que no se lo digas a tu ex esposo. Eso es un pecado gravísimo en el Islam. Entonces es algo que tú tienes que declarar. El esposo te tiene que mantener hasta que termines el embarazo, o sea, hasta que nazca el bebé. El esposo te tiene que mantener y tampoco está permitido en las leyes del Islam que una mujer embarazada se case con otro. Hasta que hayas dado a luz, entonces ahí termina tu periodo de divorcio. El periodo de divorcio, recuerden, en el Islam es de 3 meses para la mujer. El hombre no tiene por qué esperar, solamente es este espacio para la mujer, para que pueda saber si está o no embarazada y le pueda, como debe de ser, le pueda establecer quién es el padre de esa criatura. Y para los que me digan, ay sí, pero existen actualmente las pruebas de ADN, bueno, eso no existía hace 50 años, ni 1000 años, ni mucho menos. Entonces las leyes del Islam son universales y si yo, por ejemplo, yo personalmente no podría pagar por eso. Entonces la gran mayoría de las personas no tenemos acceso a ese tipo de cosas. Entonces las leyes del Islam están establecidas de cierta forma para que haya un equilibrio social. Hay cosas en las que mujeres tienen muchísimos más derechos y hay cosas en las que los hombres tienen más derechos. Entonces la igualdad, o sea, no es una igualdad sino una equidad. Unos van a tener más de uno, otras van a tener más en otras cosas y así es como hay un equilibrio. El equilibrio se alcanza teniendo ciertas cosas más, ciertas cosas menos, pero ambos tienen bastante y tienen suficiente. No es igual, no somos iguales en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo, en nuestra biología, y no son iguales nuestros derechos, pero no por eso hay injusticia, hay equidad, ¿vale? Entonces la mujer se puede casar 3 meses después de haberse divorciado o 3 ciclos menstruales después de haberse divorciado. Si está embarazada, está absolutamente prohibido que oculte su embarazo. Si se embaraza, entonces su periodo de espera para volverse a casar es hasta que el bebé haya nacido. Esas son, en resumen, las leyes para el divorcio. Hay muchísimo más, tengo un video específico sobre el divorcio. Aquí estamos hablando de los hijos. Ahora, ¿con quién se van a quedar los hijos? En este caso, si la mamá quiere quedarse con los hijos, se los puede quedar. Hablemos de un caso en el que los dos son personas religiosas, los dos son personas creyentes, y entonces uno se los quiere quedar y el otro también. Ustedes por supuesto que pueden tener una división de custodia al 50%, donde se quede unos días contigo y otros días con el otro, si eso les permite que los niños también tengan una vida estable. O sea, el Islam no se opone a esto.
No se deben romper los lazos familiares. Y hay otra cosa que sí es específica para las mujeres y no para los hombres, y es que las mujeres se pueden quedar con la custodia de sus hijos siempre y cuando no se vuelvan a casar. Aquí tenemos que tener en cuenta que el Islam socialmente protege a los hijos fuertemente, y entonces el Islam como sociedad considera a la mujer y a los hijos como para ser protegidos, y se considera al hombre como el protector. Entonces no se puede como permitir que esa mujer con sus hijos, que ya de por sí están vulnerables, queden sin la protección del padre de esos hijos. A los hijos les corresponde ser protegidos y mantenidos por su propio padre. Se los voy a explicar de esta forma. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, estamos las mujeres socialmente como muy al cargo de nuestros hijos, porque, o sea, no solo porque los amamos y todo, sino porque también hay como una desobligación generalizada para los hombres, y no digo que todos los hombres sean así, ni que se aplique, sino digo como estas cosas sociales en las que si un hombre es alcohólico y desobligado es así como, sí, ya sabes cómo es fulano, pero si una mujer es alcohólica y desobligada es lo peor de lo peor. Si un hombre abandona a su familia es como, sí, pues así, mi papá se fue y ya nunca regresó. Pero si una mujer abandona a sus hijos es como, o sea, es la peor de todas las mujeres. Socialmente hablando, así, obviamente hay hombres buenísimos hombres latinos que son súper familiares, que son muy buenos esposos, o sea, obviamente. Pero me refiero a que socialmente está exageradamente mal visto que una mujer falle como mujer. Y si un hombre falla como padre, o sea, es como, no se le da el mismo valor social que se le da a la mujer. En el Islam y entre los musulmanes es absolutamente lo opuesto. Si un hombre falla como esposo, se considera, o sea, un divorcio, se considera que el fracasado es el hombre, que no pudo ni siquiera mantener a esa mujer, o que no pudo elegir bien. O sea, es como, eres un perdedor, que no pudiste ni siquiera mantener contigo a una mujer. O sea, ¿qué tan difícil puede ser que no le pudiste dar? O sea, que no eres lo suficientemente hombre para que una mujer se quede contigo. Esa es la imagen. Y no eres lo suficientemente hombre para sostener y mantener a tu familia. Y no eres lo suficientemente hombre para que tus hijos se queden contigo y mejor otro hombre se está haciendo cargo de ellos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonor! Entonces entendamos que socialmente esa es la visión. No significa que los musulmanes todos sean buenos padres, no, ni tampoco que todos sean malos, no. Igual allá y aquí todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas como sociedad y como cultura. Las leyes del Islam son perfectas en una sociedad perfecta que no existe actualmente. Entonces, perfectamente las mujeres se podrían quedar con la custodia de sus hijos siempre y cuando no se casen, para protección de los propios hijos. Y esa es la ley de Dios. Ahora, ¿qué leyes hay, por ejemplo, en Argelia, en la India, en Pakistán, en Afganistán, en Egipto, en Marruecos? Cada país va a tener sus leyes distintas, y en esto quiero que sean muy cuidadosas, mis queridas hermanas, porque así como aquí en Latinoamérica se le da mucho la custodia de los hijos a las mujeres, en muchos países musulmanes se le da la custodia de los hijos a los hombres. Y muchas veces las familias y la sociedad, o sea, la justicia, si tú eres extranjera y vives allá, tienes muchas posibilidades de que te arrebaten a tus hijos y no te los dejen ver, lo cual es una injusticia y está mal y es antiislámico, pero puede suceder. Entonces tengan cuidado, por favor. O sea, miren, les voy a dar un ejemplo de lo poco que sé. Obviamente no me sé las leyes internacionales de los 40 y tantos países musulmanes del mundo, obviamente no. Les voy a decir que en Pakistán, por ejemplo, un hombre no se puede casar por segunda vez sin un permiso escrito de su primera esposa. Está prohibido. Pero aquí en Occidente está muy ampliado y está como... O sea, es como toda una ley que les han puesto a los hombres de que no tienen por qué pedir permiso, y los hombres hacen lo que se les da su gana. Entonces,
muchos se casan y no les importa. ¿Por qué se los digo? Porque esto es lo poquito que yo sé de ley internacional y les puedo decir que así igual, por ejemplo, en Pakistán, si una mujer decide volver a casarse, la custodia se le va al padre, aunque tanto el padre como la madre y todos estén de acuerdo en que los niños se queden con la mamá después de casarse, aunque todos estén de acuerdo, la ley no lo permite. Una vez que la mujer está casada con otro hombre, ya no tiene derecho a los hijos, o sea, obviamente a verlos, visitarlos, todos sí, pero no a que viva con ellos y a tener la custodia. Tiene derecho a visitarlos, sí, pero no tiene derecho a tener la custodia si ya se volvió a casar, aunque el padre de los hijos esté de acuerdo, ¿vale? Entonces, tengan mucho cuidado cuando tomen decisiones sobre su futuro, porque es bien fácil nada más decir, ay, sí, es que yo lo amo, ay, sí, mi amor, y a la hora del divorcio ya se fueron ustedes a vivir a San Juan de la Lejanía y no saben las leyes, no saben qué pasa y ahora resulta que tienen hijos y ya no saben qué va a pasar con ustedes, con los hijos, ni nada de nada. Entonces, tengan el cuidado y la delicadeza de investigar todas esas leyes antes de casarse, antes de viajar. No cierren los ojos y no, o sea, de veras no se vuelvan víctimas nada más por no tomarse el tiempo de investigar cómo son las cosas. Todos los países del mundo funcionan diferente. Ciertamente, el ser humano tiene esta gran desventaja de ser muy opresivo, y esto lo digo el ser humano porque en todos los países del mundo hay opresión y hay corrupción. Hay países donde hay más o hay menos, o hay donde hay una corrupción más entre la gente más rica o no, pero en todas las partes del mundo donde hay humanos hay corrupción y hay maldad. Entonces sean muy cuidadosas de con quién se van a casar, qué leyes han establecido en los documentos, cuál es la ley en ese país en particular si es que ustedes se van a vivir al extranjero. Y ahora, si ustedes tienen un marido aquí en Occidente, sean muy cuidadosas de que no sean ustedes las que se porten injustamente y que le arrebaten a sus hijos a los hombres, a los padres, porque eso es un pecado gravísimo que al final va a tener consecuencias en esta vida y en la otra. Recuerden que si las leyes de Dios están establecidas de cierta forma, es porque en esta vida o en la otra tenemos que enfrentar a Dios, más bien en esta vida y en la otra, o sea, ambas, tenemos que enfrentar a Dios, y si nosotros cometemos injusticias, entonces eso lo vamos a tener que pagar en algún momento. O sea, nadie se va libre de pecado. Nadie se va así como que haciendo el mal y después se queda libre porque sí. Eso no existe. La justicia existe. Alá, Dios Todopoderoso, va a hacer justicia. Entonces, antes de que ustedes piensen, a mí no me importa, Él se vino a vivir a mi país y yo le voy a aplicar todas las leyes porque yo tengo dinero o tengo influencia o yo tengo conocimiento y Él no sabe, acuérdense que todo el mal que hagamos se nos va a regresar, y es un pecado gravísimo el romper los lazos familiares. Les voy a decir, yo conozco casos de hermanas que viven en otros países del mundo y se han divorciado y han decidido quedarse en el país para poder seguir viendo a sus hijos. Si ustedes tienen la idea de que pueden nada más un día agarrar, volar de regreso a casa y llevarse a sus hijos y no dejar a sus papás volverlos a ver, ese es un pecado gravísimo que yo de verdad les sugiero que no lo vayan a cometer y que ni se les ocurra, ¿vale? Porque así como si un día tenemos malas intenciones, puede ser que las malas acciones nos pasen al contrario a nosotras. Entonces, esa es mi sugerencia, mis niñas hermosas. Si tienen más dudas, déjenme todas sus dudas allá abajo en los comentarios del video. Recuerden que las leyes de Dios son una cosa y las leyes del hombre son otra cosa. Entonces tienen que investigar bien antes de casarse. Espérenme, una otra cosa que les tenía que decir es que en la ley, en el contrato nupcial, ustedes también pueden establecer esas cosas, como en caso de divorcio, los hijos se van a quedar conmigo o vamos a compartir la custodia, etcétera, etcétera. Son cosas que pueden establecer. Yo sé que eso suena así como que muy frío y calculador para pensar antes de casarse, pero realmente todas deberíamos estar preparadas para el divorcio. No es porque vaya a suceder, pero ¿qué tal que sí? Entonces, algunas personas estipulan un monto económico que el esposo tiene que dar a la hora de decidir si se divorcian, si es el esposo quien solicita el divorcio.
Y la ley del Islam también establece que si la esposa solicita el divorcio, ella también puede dar una suma económica para que el esposo no esté así como que no te voy a dar el divorcio, no sé qué. Entonces pueden llegar a un acuerdo justo en el que ambos estén contentos con el acuerdo, ¿vale? Si tienen más dudas, por favor déjenmelas allá abajo. Les voy a dejar por aquí la liga al video del divorcio en el Islam y cómo se hace, cómo se lleva a cabo, y etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya ayudado esta información, mis niñas hermosas. Es información muy importante que debemos de tomar en cuenta. Ser justos. Si esperamos justicia, infórmense bien antes de casarse, por favor. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden que los quiero mucho. Inshallah, nos vemos en el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes.